buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Melanie Ruth León Baldón. Actualmente me encuentro haciendo mis prácticas preprofesionales con mi docente, que es el arquitecto Sergio Daniel Espinosa. En esta ocasión yo les voy a explicar un poco de mi ítem 3, que en este caso sería lo que es una columna empotrada en viga o losa. En este caso también se lo que llega a conocer como una viga apanada. A ver, cambiando. En este caso yo les voy a explicar un poco del proyecto que me tocó hacer, dónde está ubicado. A mí se me designó y como a mi compañero igual se nos designó la parte del proyecto Domus Infinity de la empresa Alborada Group. Eh, Esta básicamente está ubicada en Santa Cruz de la Sierra, entre segundo y tercer anillo, sobre la calle 6 en la avenida La Salle. Esta está ubicada en una zona totalmente consolidada, cercana a lo que es los zonas supermercados, restaurantes, cafés, heladerías, centros comerciales, lo que genera una alta demanda y una ocupación constante y con un alto valor de crecimiento sostenido a mediado plazo. Este edificio es de tipo multifamiliar. Y bueno, continuando con lo que es, vamos a hablar un poco de la parte del contenido. En este caso vamos a tener 12 puntos. En la parte número 1 tenemos como objetivo, vamos a analizar qué es el objetivo del documento en sí. Vamos a ver los alcances, es decir, ya sea si voy a alcanzar a hacer hasta mi primer piso, segundo piso, o hasta dónde voy a llegar a concluir mi ítem. En el tercero vamos a ver responsabilidades, es decir, yo de quién estoy a cargo, en este caso, quién es mi arquitecto guía en este caso. En normativa vamos a ver un poco de las normativas que se llegan a ocupar en cuanto a las columnas o se llega a ver en respecto a las columnas. Como punto número 5 voy a ver lo que son los equipos, herramientas y un punto más que añado yo en la parte de insumo, es decir, los materiales que se van a ocupar para lo que es el proceso de la columna panada. Como punto número 6 yo voy a tener la parte de operación, es decir, adelante, durante y después. Es como un vistazo con unas fotos más de guía o de apoyo para ver lo que son el proceso del colocado de lo que es en base a los muros, la viga y cómo se llega a colocar lo que es el muro empotrado o apanado. En el punto 7 vamos a ver lo que son las variables. En este caso se nos dice que es un poco de las variables eh, como que diferentes tipos de columnas, ya sea una columna, no sé, de metal, de madera o diferentes tipos de columnas que se llega a ver. En el punto 8 vamos a ver el sistema integrado de gestión, es decir, qué cumple, si cumple con el EPP adecuado, si no lo cumple. También vamos a ver el presupuesto. Aquí se nos va a hacer, se nos va a explicar un poco sobre si se ocupa mano de obra, cuánto tiempo tardan, cuánto cobran, qué tipos de materiales se utiliza para hacer esa columna. También se lo hace en el punto 10, vamos a ver lo que es la perspectiva arquitectónica. Este es un punto más mío. En el 11 vamos a ver recomendaciones. Este es un poco más de las recomendaciones desde mi punto de vista. Y como punto número 12 vamos a ver el tema de los glosarios. Este glosario básicamente es porque hay diferentes tipos de hablar de ellos, o sea, diferentes tipos de tipología, o se podría decir, de cómo hablan ellos. Entonces tienen diferentes tipos de nombres para cada cosa. Es decir, no sé, lecheado, digamos. Ellos ya saben a qué significa con un lechado, fraguado y así. Empezamos con lo que son las columnas, que es una columna empotrada en losa. Nos menciona que las columnas anclanadas mediante lo que son las barras post-instaladas con adhesivo epóximo constituyen una solución estructural empleada para integrar los nuevos elementos verticales, ya sean vigas, losas existentes, sin recurrir a lo que son las zapatas tradicionales. Aquí básicamente nos dice que estas no son columnas con zapatas o con columnas que tengan un soporte debajo donde su carga vaya de forma vertical, sino que estas se van a posicionar ahí empotrándolas o si no apanándolas. Este sistema funciona mediante lo que es la perforación controlada de un elemento portante y la instalación de varillas de acero anclanadas químicamente, generando un empotramiento capaz de transmitir lo que son las cargas axiales y momentos de forma segura. En la eficacia vemos la eficacia del anclanaje depende de lo que es la capacidad de herencia del epóxico y la profundidad de la inserción, la limpieza del taladro, la correcta alineación de las barras,
cuando se ejecuta adecuadamente, que permite obtener lo que es un comportamiento más monolítico entre la columna nueva y la estructura existente, garantizando lo que es una continuidad estructural y desempeño óptimo de las obras de ampliación, refuerzo o rehabilitación. Continuamos. Como punto número 1 tengo lo que es el objetivo. En este objetivo vamos a ver cuál es el objetivo del documento en sí, de qué se trata. Nos dice que es la de explicar y evaluar la función que cumplen las columnas engranadas mediante lo que son las barras postinstaladas dentro de un proyecto estructural, considerando sus características mecánicas y su diseño y procedimiento adecuado de instalación, donde se analizarán aspectos como selección de tipo de anclaje químico, la presentación del elemento resistente o una losa o viga, la perforación de lo que va a ser la limpieza del sustrato, la profundidad del empotramiento, así como la correcta colocación y alineación y verificación de las barras. Todo ello con el fin de asegurar lo que es que se cumplan las especificaciones técnicas, garantizando lo que va a ser una continuidad estructural, una capacidad resistente al comportamiento monolítico y una durabilidad acorde a lo que son los requerimientos del sistema constructivo. Seguimos, vamos a ver como punto número 2 lo que es el alcance. Nos dice que el alcance se abordará todo el proceso relacionado con la ejecución y las columnas ancladas mediante lo que son las barras postinstaladas, de la preparación del elemento resistente, ya sea una losa o una viga donde se vaya a colocar esta columna, hasta la colocación y alineación y verificación estructural de la columna, considerando que todas las actividades comprendidas desde el piso 1 al 7. En este caso yo lo voy a llegar a ver desde el 6, ya que cuando yo ingresé ya estaban muy avanzados en el tema de obra fina. Ya era casi lo último, la parte de los módulos, o sea, de la fachada. También se nos menciona que se van a detallar materiales empleados como ser la barra de acero, adhesivos, epóxicos, elementos de confinamiento, así como las técnicas de perforación, limpieza, instalación, control y de profundidad de anclaje. Además, se incluirán lo que son las recomendaciones para asegurar una correcta adherencia química estructural y una durabilidad y un desempeño adecuado dentro de un sistema constructivo. Como punto número 3 tenemos la parte de responsabilidades. En este caso vamos a ver quiénes yo dependo en este caso. Como gerencia tenemos a don Salvador y doña Stephanie. Y como mi director de obra, que sería con el docente, con el arquitecto guía con el que estoy, básicamente es el arquitecto Alejandro Delgadillo, actualmente ya es el director de obra de donde yo estoy haciendo mi pasantía. Y vendríamos después lo que son los pasantes, que es mi persona, Melanie Ruth León Baldón, y mi compañero que es Rocha Sergio. En el área de seguridad tenemos al ingeniero Willy Mejía, donde se especializa en control del EPP, del uso de material adecuado. También tiene un cargo de todos los residuos o el lugar donde se botan los materiales en los containers, se podría decir. Él se encarga igual de eso. También tenemos al área de ingeniería, el ingeniero Ricardo Montenegro. Básicamente él viene unas 2 o 3 veces a la hora, ya que se siguen levantando lo que son columnas así apanadas. Entonces, él va y verifica que todo esté correcto en ese caso. En contratista tenemos al contratista Kevin Coca y el otro que es Jairo, pero Jairo no para mucho tiempo en la obra, es más don Kevin. En cuanto a normativa, vamos a ver lo que son 10 puntos. Yo acá tengo 6 y en la siguiente diapositiva les voy a mostrar las otras 4 que quedan. En el punto 1 tenemos la NB 112, que son las de cargas y acciones en edificaciones, las cargas muertas, vivas y combinaciones de cargas que deben considerarse para verificar la columna está anclada, estructurada y existe soporte adecuado en los refuerzos adicionales. También tenemos la NB 110, lo que es la de hormigón armado, que nos dice que regula recubrimientos longitudinales de anclaje, calidad de acero y de concreto, los criterios para lograr lo que es una continuidad estructural entre la columna nueva, ya sea una losa o una viga donde se instalará. También tenemos la NB 1221, que es la de intervención en edificaciones existentes. También tenemos la norma esencial para lo que son las aplicaciones y refuerzos, donde nos dice que establece la capacidad del elemento existente, como la de integrar nuevos elementos, no, como la de integrar elementos nuevos, como una columna post instalada, en este caso la columna apanada o una columna empotrada.
también sin comprender la estructura nos menciona. También tenemos la NB 887, que es la de sistemas de anclajes químicos y mecánicos, donde nos especifica criterios de instalación de desempeños, anclajes químicos, incluyendo la profundidad del taladro, la resina, la adherencia y control de arrancamiento. Tenemos la 6ASI, la 318, que es la de requerimientos estructurales de concretos, donde nos dice que es el diseño estructural del desarrollo de las barras, empotramientos y criterios que la columna anclada funcione monolíticamente con una estructura existente. Tenemos la ASI 355.4, nos dice que es una norma clave para las barras post-instaladas que define pruebas y capacidades y requerimientos de instalación y anclaje adhesivo utilizados para fijar lo que son las barras de acero y concreto endurecido. Acá continuamos con lo que son el tema de normativas. Aquí vamos a ver lo que es la NB 742, que nos dice que es la de ejecución en obra. Nos menciona que regula el uso del EPP, procedimientos seguros de perforación, manipulación de epóxico, trabajos de altura y prevención de accidentes durante la instalación de la columna. Y como punto 8 tenemos lo que es una parte de la norma del CUO, que es el tomo 3 de higiene y seguridad, donde nos dice que la norma municipal exige una señalización y control de polvo y protección en torno y durante las perforaciones de los trabajos y estructurales, incluyendo lo que es el colocado y la alineación de la estructura. Aquí se nos menciona también la NB 105, que es la de ensayos de hormigón, donde se nos dice que definen métodos para evaluar lo que es el sistema de concreto y existente mediante la esclerometría, la extracción del núcleo, etc. Y continuar que se puede recibir los esfuerzos de anclaje. Y por último tenemos la NB 689, que es la de materiales, el uso complementario. Se utiliza para verificar la compatibilidad entre concreto viejo y nuevo, especialmente entre juntas, adherencias, procedimientos, refuerzos que involucran lo que es la conexión de elementos. Como punto número 5 tengo la parte de equipos y herramientas. En este caso voy a aumentar un punto más, que es el de insumos. Acá tenemos la parte de equipos de seguridad. Acá podemos ver qué cumplen y qué no cumplen. Los taché así porque hay cosas que ya no las ocupan o si no las ocupan muy poco. Como por decir, el chaleco reflector ya no lo ocupan porque el contratista con los que los trabajadores trabajan ya ya les asignó o ya se les brindó lo que son los materiales como el uso del EPP, el uniforme. También tenemos los guantes de cuero que ya no los ocupan. Tenemos los botines de seguridad que sí o sí lo deben ocupar en obra porque si no, no se les permite entrar. También tenemos lo que es el casco de seguridad, que igual que los botines sí o sí lo tienen que ocupar por el tema de que si suben materiales o si les caen materiales un poco más de problema para el área de la empresa, ¿no? También tenemos lo que es el arnés de seguridad. Esto se debe ocupar sí o sí cuando se trabaja en los alrededores o en las periferias de lo que es el proyecto. Usualmente esto lo ocupan para ya sea los facheros o si no lo que están levantando muros o revocando alrededor del proyecto. Acá en herramientas le voy a aplicar cada una. Yo voy a empezar por la parte de la mezcladora donde se realiza la parte de mortero, ya sea, no sé, el cemento, arenilla, grava y agua, digamos. Hacen esa mezcla, entonces una vez mezclada lo suben con el guinche al último piso, ya que es el último piso donde se está realizando, donde se están levantando muros o si no se están revocando. Una vez ya subido en el guinche, pasa lo que es la carretilla, van y descargan lo que es el material o el mortero en sí. Entonces, una vez ya subido con la carretilla, lo descargan donde es ay, lo tengo acá. Donde es la gaveta, perdón. Y de la gaveta lo van sacando con lo que es la pala o si no, lo van sacando con lo que es el barilejo. Y utilizan el frotacho mayormente o para poner este tipo de mezcla y tenerla acá en mano y estarle echando nomás, si en este caso es un revocado, o si no para frotachar, lo utilizan para cuando una vez ya concluida la parte del revocado del muro, le pasan con eso para que tenga un acabado más liso.
También tenemos el flexo que lo ocupan para medir las distancias o las dimensiones de cada muro. Tenemos la regla metálica, que esta igual la ocupan para regletear. En este caso, si hubieran hecho el carpeteado o si no, para hacer lo que es el revoque. Esto usualmente no lo vi en este caso del revoque, sino que lo vi que lo ocuparon mayormente en lo que es en los muros. En esta imagen no sé, pero aquí les voy a mostrar. ¿Dónde está? No, no se va a ver. Sigamos atrás. Acá está. No. Bueno, no se va a llegar a apreciar, pero lo ocupan en este sector del muro para que cuando ellos estén levantando muro esté de forma alineada y recta. También tenemos la parte de lo que es el taladro percudor. Esta lo ocupan mayormente para hacer huecos y ahí donde lo van a instalar lo que es la columna empotrada. En este caso, esta columna que se ve acá en la imagen no es una columna que vaya desde abajo, que empiece desde abajo, sino que es una columna ya puesta ahí, lo cual nos va a servir de apoyo para la que va a ser una viga. No, supuestamente le decían viga plana, pero no se la considera viga plana ya que no tiene la parte de los estribos. Se lo considera como una mini losa, donde lo voy a explicar en las diapositivas siguientes. También voy a ver lo que son la parte de espátula. Esto se me indicó que es para mezclar o si no para quitar imperfecciones que llega a tener. No sé si es el carpete, empiezan con la espátula a sacar las imperfecciones. El martillo lo ocupo mayormente para hacer este tipo de encofrado, para hacer la columna. Entonces lo van clavando y lo van haciendo para que se comprima y no se salga lo que es la mezcla. También tenemos el alicate, que mayormente lo ocupan para hacer esta parte de los estribos, ya que como estos estribos no son ni soldados ni clavados, porque no se puede, entonces agarran un alambre de amarre y lo empiezan a tensionar, empiezan a hacer más durito para que tenga esa forma. Después tenemos la sierra, que ocupa mayormente para cortar los listones de madera, que ya que los listones vienen por barra y empiezan a cortar piezas para su encofrado. También tenemos los clavos, que lo ocupan los clavos para, como ya le dije, para que tenga una mejor agarre en lo que es y no se abra cuando llega a llenarse de mezcla. Tenemos el balde, que lo ocupan de dos maneras, o para transportar material, ya sea el mortero, o si no para lo que es el agua, traer agua y humedecer cuando es en el tema revoque. También tenemos lo que es el caballete, que lo ocupan, como se puede ver acá. Esto lo ocupan más que todas las personas para seguir subiendo muros. Esto van y colocan una en esta parte y otra en esta parte y colocan una barra de madera, unas planchas de madera, y sobre van caminando y van subiendo muros. Y también tenemos los fierros, que son para la parte de lo que son los estribos. En este caso vamos a ocupar entre fierros del 10, 12, 8 y 6. Y continuamos con lo que es el alambre de amarre, que ya les he indicado su función. Tenemos la malla gallinera. Esta malla gallinera se la va a llegar a ocupar en sí, en lo que va a ser No, eso lo voy a explicar más adelante porque no me va a entender. También tenemos la parte de los puntales, que nos sirve como una especie de apoyo para que la losa misma no se vaya para abajo y estén sostenidas todo. Es decir, que la losa va a ir por acá, ¿sí? De forma horizontal, y los puntales van a servir de apoyo para que esta no se vaya para abajo, en sí, no se doble, sino que se mantenga recta, y una vez secado se los quita. Y el hilo de caña lo ocupo mayormente para sacar para que todo esté recto. O por ejemplo, yo le he visto que lo colocan acá con una especie de clavo y con una especie de fierro, perdón, acá, y sobre lo van poniendo la altura que quieren, ya sea 1 metro, y lo ponen en esa línea y así les queda recto de forma más horizontal y lo más recta posible en los muros. En insumo tenemos lo que son las arenillas, cemento, la grava, donde se mezcla todo esto y se consigue lo que es el mortero. También tenemos un ladrillo no común, bueno, yo no lo conocía, para mí era el ladrillo normal, nomás el de 6 huecos, pero este es uno más pequeñito que se lo va a ocupar en cierta parte. También tenemos el pegamento de anclaje, que nos ayuda básicamente para anclanar lo que son la columna. Por ejemplo, en se hizo el hueco con el percudor y se instaló ahí. Tenemos el sistema de operación. Continuamos con lo que es la parte de operación. No quiere cambiar. Ya. Ahora vamos a ver un poco adelante. En este caso,
Como les comenté, yo voy a ver un poco desde el nivel 6, ya que cuando nosotros llegamos ya estaba un poco más avanzado lo que es el proyecto. Entonces aquí voy a ver desde el nivel 1, 2 hasta lo que es el nivel 8, o sea, voy a ver 3 niveles de su proceso. Empezamos acá con el 6, se empieza lo que es el levantamiento de los muros. Acá podemos ver que esta parte va a quedar un poco más hueca, entonces se lo va a llenar de Tecnopor, eso se me comentó a mí. Y continuamos. Una vez ya llegada hasta el nivel 8 esta, o sea, la parte de la terraza, se empieza a armar lo que es el emparrillado, que aquí se me comentó que eran varillas varillas en este caso de 10 y 12, que van a ser colocadas de manera intercalada, ya que cuando les pregunté me dijo que iban a ocupar las de 12, pero como se quedaron sin material, tuvieron que improvisar y colocar así. Y lo que se me hizo un poco más rarito fue que ocuparon este tipo de ladrillos que son un poco más delgaditos, se podría decir. Y también, una vez ya culminado lo que es el emparrillado, que ya está seco y todo, se coloca lo que es la madera contrachapada en la parte superior y sobre esa va a ir lo que es el encofrado de la mini losa, o sea, la extensión de la mini losa. Aquí podemos ver un poco delante también, donde se ve dónde se están colocando lo que es el pegamento de anclaje. Estas vigas que van a ir acá van a estar anclanadas a la losa misma y este hueco se lo hace con lo que es el percudor. Todo esto eh, se va a encofrar y el nombre que a mí se me mencionó que iba a ser un nombre de tipo una losa aligerada, una losa de compresión, no, perdón, una carpeta de compresión, ya que va a tener la parte de los tecnoporos, se lo va a hacer un poco más ligera para que esta misma no se vaya adelante, digamos. Y en esta parte de imagen nos muestra que una vez ya concluida la parte del encofrado, se empieza lo que es el levantamiento de los muros. Y acá podemos ver que se ocupan lo que son la gaveta, el balde, los ladrillos, un poco de lo que son la mezcla en sí. Y también se ocupa lo que es el percudor. Aquí en el Durante vamos a ver lo que ya está la programación ya está a un nivel más grande, un nivel más alto lo que son los muros. Y aquí podemos ver los distintos tipos de caballetes que ellos ocupan y cómo lo van posicionando para que puedan avanzar y puedan seguir subiendo a la altura de los ladrillos. En acá es un pequeño espacio, cosa que esta es la parte de la derecha y esta es la parte de la izquierda. En esta parte se aumentó una especie se dejó unos 60 centímetros aquí y se comenzó a hacer lo que es un alzado de muro donde van a ir próximamente unas tipo aguas danzantes o si no lo iban a dejar como jardinera. Eso ya lo dejaron para lo último. Y aquí en simultáneo podemos ver que se va haciendo lo que es el encofrado de lo que es la columna empotrada. Aquí se ve un poco del encofrado, cómo va a estar superpuesto. La diferencia entre estos dos a mí me pareció muy interesante, ya que esta es encofrada con mortero y todo, y sin embargo esta de acá no está, sino que esta, si lo ponemos una vista así superior, imaginemos que es esta parte, que todo lo amarillo del exterior sean los muros, y que todo lo que estoy formando ahorita un cuadradito sea la parte de la columna. Esta no va a estar encofrada, sino que va a estar como una especie de pelos ancladas a lo que son a los muros. Y aquí es como le mencionaba este tipo de regletas que se ocupan. Yo no vi que las ocuparon al momento de lo que son el revocado, pero sé que también se las ocupa. Mayormente en este caso lo vi que lo ocuparon para que la parte de los volúmenes exteriores queden más verticales y más rectas posible y no estén chuecas. Acá se puede ver. Y en el Durante vamos a ver un poco más cuando ya está finalizada, entonces se empieza a colocar lo que es la viga. Una vez ya está terminado todo, se coloca lo que es la extensión de la losa, que esta va a ir encima de esto de acá. Una vez ya está terminada esta, póngale que esta y esta están terminadas, se coloca encima de esto lo que va a ser la viga. Supuestamente, cuando yo les pregunté a los trabajadores, me mencionaron que era una viga plana, pero cuando llegó el ingeniero me dijo que no era una viga plana porque para tener una viga, para que sea una viga tiene que tener los estribos como se ve acá. En este caso no tenían los estribos, tenían una especie de emparrillado. Continuamos. Una vez ya terminada esta, podemos ver acá el proceso del desencofrado que va a tener, o sea, el proceso del sacado de los puntales. Y de igual forma acá se ven los puntales todavía. Entonces una vez ya sacada eso, se deja en esta especie de pelo, que me lo mencionó ellos, que próximamente, como ven esta imagen, se la van a doblar una vez ya tenía.
Y también este es un proceso tipo de una especie de columnitas, pero su única función no es nada estructural ni que va a cargar ni un peso, sino que cuando se vaya a colocar lo que son las maderas contrachapadas encima como un recubrimiento para que sobre esta misma caiga lo que es el mortero, o sea, va a tener un revocado, no llenen de material acá y sea mucho peso para lo que va a ser esta viga o esta columna, perdón, o esta losa, para que esta no se vaya de forma, no se pandee básicamente. Y continuamos un poco del video de cómo era hasta adelante, es así. Y acá podemos ver también el durante de cómo esta columna se va a colocar en la planta baja. Es como una extensión básicamente porque en sí lo que es una vez ya colocados los muros, se empezó a medir y se empezó a colocar acá para que por este mismo acá, una vez ya tenida la columna que va a ser apanada, sobre esta misma se va a poner una especie de tecnopor que va a simular tipo una solera, que no es una solera estructural, sino es una solera más ligerada, que esa la van a hacer con tecnopor, van a cortar un tipo de medida que lo van a hacer con una especie de varilla, o sea, en un emparrillado, así como se ve en esta parte de acá, pero el emparrillado va a ser de unos 4 centímetros por 4 centímetros y se la va a recubrir con lo que es la malla gallinero. Entonces, para eso hicieron esta especie de columnas para que sostengan más. Eso a mí se me indicó cuando fui en obra. Y acá podemos ver lo que son cómo se está colocando y cómo se lo llega a colocar. Aquí empiezo con lo que es el medido o el trazado de la colocación. También se puede ver acá la parte del encofrado que tiene en la parte de abajo. Acá podemos ver que ya se están colocando. Bueno, continuamos lo que es en el video. Acá se puede ver, bueno, en esta imagen se tenía que apreciar el corte y el doblado, pero no he ido a cargar la imagen. Entonces, en lo que son las diapositivas sí se van a llegar a ver. En acá era el antes y después de cómo iba a estar. Básicamente era como que un acercamiento de cómo va a estar el emparrillado de todo esto. Ahorita es cómo está actualmente y esto cómo va a estar después. Entonces, después de una vez ya tenerlo todo emparrillado de forma tanto horizontal y vertical, se procede a lo que es a poner lo que es la malla gallinero y se procede a castigar lo que es en sí donde va a ser revocado o el área donde se va a trabajar. Se empieza a castigar, una vez ya castigado, esto lo hacen mayormente para que tenga mejor adherencia. Porque a mí se me indicó que si se revocaban así nomás con este tipo de parrilla, el revoque mismo se iba a desprender. Entonces lo recurrieron de eso y una vez castigado y le empezaron a echar materiales así por al azar y hacer el mortero. Y una vez ya secado eso, empezaron a recién revocar, cosa que ya el mismo material tuvo más adherencia y ya no tiene pocas inclinaciones a que se desprenda. Continuamos. En esta vamos a ver el después de todo ya. Podemos ver una vez ya todo concluido, se empieza lo que es el revocado y acá también podemos ver. Con esto lo pasaron para que esto tenga una forma más lisa, ya que como está en el exterior no necesita estar un poco más con fisuritas así, es un poco más lisa, cosa que cuando ya le pasen la parte del masillado sea un poco más fácil a la pintura y no queden como que imperfecciones. Y bueno, tampoco cargo acá, pero se ve como en los volúmenes donde yo voy a trabajar. Es una imagen acá, una imagen del proyecto y una más imagen donde los puntos que yo voy a trabajar. No se llegó a ver acá, pero en lo que es el documento en sí se va a llegar a ver todo. En variables yo voy a ver, tampoco se llegó a cargar. En variables se llegó a ver lo que son los tipos de columnas, ya sean, vamos a analizar el tipo de columna, las ventajas, las desventajas y para qué lugares es ideal esta columna. Vamos a ver columnas de hormigón armado rectangular. Esta es buena para una resistencia más fácil de encofrar. Su desventaja es que ocupa mucho espacio, es una columna que la columna cuadrada. En las viviendas es ideal para estas, en edificios, variables y plantas. Podemos ver también las columnas de hormigón armado cuadrada, compactada, sintética. Su desventaja sería que es de menor inercia y que la rectangular. Es ideal para viviendas o áreas de poco espacio. En la columna circular podemos ver que son de hormigón, es un excelente comportamiento de la compresión. La desventaja es que el encofrado es más costoso
En el ideal puede ser en las áreas más visibles o expuestas. En la columna empotrada en zapata aislada nos dice que en ventaja es muy estable y rígida, en desventaja mayor consumo de acero y en el arranque. En ideal nos dice que es en cocinas, baños, construcciones medianas, altas y salas de patios. En columna metálico perfil H1I, básicamente que nos dice que en ventajas nos dice que es una de alta resistencia con menor sección, en desventaja que requiere protección contra corrosión y fuego. En ideal nos dice que es para salas de comercio, baños, cocinas, naves industriales y etcétera. En columna continua entre niveles nos dice que transmite, o sea, que son las cargas eficientes, requiere lo que es la precisión y alineación de edificios de varios pisos. En sistema integrado de gestión como punto número 8 vamos a ver qué cumplen ellos y qué no cumplen. En este caso vamos a ver el control de capacitación personal, sí hubo también capacitación del uso de equipos, también colocación de señalética. Cuando inicié la obra sí habían demasiadas en el tema de las escaleras, como de no se puede circular acá, o hombres trabajando, o si no, que era material muy sensible, o que hubo cuidado con los bordes y así. Actualmente ya no se cuentan, pues este es un antes y un después, aquí y acá ya no se cuenta con eso, con ese, con esas señaléticas o con ese tipo de bordes de seguridad. Con el control de limpieza, sí hay, son 2 personas encargadas de limpieza. Tenemos el control del EPP de trabajadores, tenemos el casco de seguridad, tenemos las botas de seguridad que en ocasiones no lo usan, pero se está haciendo ahí la luchita para que lo lleguen a usar. Guantes de seguridad que en ocasiones no se usan, gafas de seguridad que en ocasiones tampoco no se usan, que es un poco más raro que lo usen, la verdad. Y en la ropa de seguridad en ocasiones no se usa, le voy a mostrar diferentes imágenes más adelante. Actualmente sí se están cumpliendo la mayoría, pero lo puse porque especialmente cuando he estado en este trabajo casi no ocupan EPP, digamos. Y en cuanto a protección de bordes, como ya le mencioné, ya no hay eso, quedó así pelado, tal y cual están las imágenes. Solo que ahora ya continúa, bueno, acá se ve bien pelado, pero acá ya continúa lo que son los volúmenes que se están haciendo. En seguridad medioambiental podemos ver que el lugar asignado a residuos sí hay. Limpieza de escombros y envío de vertederos sí está en la parte de acá. No sé si se llega a apreciar, es esto. Y los baños y letrinas, lo único que observaría es que como solo cuentan, acá bueno puse 3 baños, solo que actualmente ya solo funcionan 2, que es uno para los trabajadores y el otro igual. Entonces yo propondría ahí que sea uno de uso exclusivo para el personal de la oficina, pero está en discusión todavía eso. Como punto número 9 tengo lo que es el presupuesto. Ay, no sé, a ver, pero este es un presupuesto que yo saqué en Sucoms. En perspectiva arquitectónica voy a ver lo que son la sostenibilidad y constructividad. El proceso va a ser un proceso constructivo que integra lo que es la columna. No, vamos a continuar con lo que son el presupuesto. Bueno, si bien no se ve, les voy a explicar un poco. Este presupuesto básicamente yo lo voy a sacar de Insucoms porque nosotros vamos a hacer otra vez el plano, ay, no me acuerdo cómo le dice, plano XREF, me mencionó el arquitecto, y plano SIF, los cuales vamos a hacerlo desde cero. Ya lo estuvimos realizando, pero por temas de la universidad no lo pudimos continuar. Entonces se los va a realizar una vez ya concluida nosotros la pasantía, pero nos dijeron que podíamos guiarnos, más no utilizar los presupuestos que están ahí. Es decir, para una columna nosotros a veces el arquitecto nos mencionó que, no sé, sean unos 100 pesos nomás, todo el presupuesto, y en Insucom lo sobrevaloran todo. Entonces es como tomarlo de guía, más luego preguntar los precios actuales en, en lo que va a ser la obra. Porque lo único que nos recomendó para sacar de Insucom serían los precios de, ya sea de, ¿cómo se lo menciona? El precio unitario, precio total y los que son ay, tiene un nombrecito que se me fue. Sí, tienen la disponibilidad de los materiales y así. Porque muchos precios de Insucom nos mencionó que no eran actualizados. Entonces, en esto vamos a ver lo que son
la mano de obra albañil, herramientas, materiales y especialmente utensilios que se va a llegar a ocupar en esto. Y bueno, acá vamos a ver un poco la perspectiva arquitectónica en cuanto lo voy a dividir en dos, sostenibilidad y constructividad, y en la parte económica. En el primer punto vamos a ver que nos dice que es un proceso constructivo que integra lo que es una columna empotrada, una mini losa y en el levantamiento de muros de forma eficiente, asegurando lo que es la estabilidad y contabilidad estructural. Todo se ejecuta sin maquinaria pesada, usando lo que son herramientas manuales como sea la plomada, el hilo, el nivel, taladro, percujo, la mezcla manual. El sistema es apto para en obras de altura, ya que el armado de acero y el encofrado con listones y el vaciado se realizan en espacios reducidos, ya sea la mini losa se arma con varillas de 8 y 10, logrando un refuerzo más liviano, pero resistente. Desde la visión sostenible se optimiza que el uso de madera, acero, mortero, reduciendo lo que son los desperdicios, la reutilización de los listones, que una vez desencofrado eso lo vuelven a utilizar para otro lado más, o sea, ya sea otra columna más. El control de la mezcla y la modulación de lo que son los ladrillos y disminuye lo que es el impacto ambiental. El revoque y su lisado con un tecnopor que generan superficie más uniforme con un mínimo material. También podemos ver en la parte económica que dice que este sistema, columna empotrada de una mililosa y muro, es económico, que se emplea materiales accesibles a manos de obra tradicional sin especializado. Las etapas son rápidas de armado y encofrado y vaciado, levantamiento de muro y lisado del revoque, lo que evita tiempos muertos y de bajos costos de ejecución. La integración estructural mejora lo que es la durabilidad y reduce las futuras reparticiones, logrando lo que es una excelente relación de costo y resistencia para proyectos de vivienda, edificaciones y en altura. En recomendaciones sería más por parte mía. En este caso yo voy a ver el control y la manipulación de materiales, donde nos dice que a veces las barrillas, la vinilosa, los estribos deben manipular sin golpe y evitar deformaciones. En este caso quiero más dar hincapié en la parte de que, como les mencioné al principio, ellos ocupaban varillas de 10 y 12 en cuanto se tenía que ocupar solo de 12. Entonces está ocupando material y puede que funcione, pero me dijeron que no es lo recomendable para ellos. En cuanto a protección y control de niveles y la alineación, la columna debe empotrarse mediante la recta usando la plomada, el nivel de caña, muros que deben alinearse en la hilada por seguridad y que estén retenidas mientras fraguan. La minilosa debe tener una parrilla bien nivelada, asegurar el espesor y la resistencia uniforme. Cuando a mí me contó y me dieron información que cuando empezó este proceso de los volúmenes, hicieron la extensión de la minilosa y la tuvieron que sacar porque empezaron, como les dije, empezaron a colocar varillas, en este caso solo de 10. Y como esta va a ir de forma, como es una extensión, entonces no tiene un apoyo abajo, la losa esa, y esta como va a tener un peso desde el piso 1 hasta el 8, entonces esa se va a caer por más que esté pegado, se mencionó, entonces va a tener deformaciones y así. Tenemos la capacitación del personal, el equipo debe dominar lo que es el doblado de estribos, es igual, se me explicó cómo era, y también tuve la experiencia de doblar los, los estribos, ya que fue como, me dijeron así de la nada y ya pues les dije que sí, no les iba a decir que no, digamos. Y también se nos menciona que el armado, el emparrillado, el encofrado, los listones, la construcción de muros y el revoque con su lisado en Tecnopor. Esto reduce errores y evita lo que son desperdicios y permite una ejecución más rápida y segura. En cuanto a glosarios, son palabras de las cuales yo no tenía en cuenta y las llegué a descubrir en obra ya. Tenemos lo que es apanada, que básicamente cuando yo le pregunté al ingeniero me dijo que era lo mismo, que es empotrado, que solo ellos le dicen apanado. Entonces no hay mucha lógica o mucho texto ahí. Solo daría un poco de contexto, un poco de qué es eso o para qué se utiliza nada más. Después tenemos lo que es el castigado, que yo no tenía idea. Básicamente es agarrar un muro, humedecerlo obviamente y empezarlo a tirar el cemento en sí, lo que es la mezcla de cemento, así de forma dispersa. Cosa que no quede ni muy lisa, nada perfecto. Entonces tiempo después, una vez que está seque, ya se revoca de manera uniforme porque ya esta va a estar
se va a adherir más, o sea, se va a prender más. En muro con malla de gallinero, esto mayormente se me informó que es en la parte de la fachada, o sea, va a ir cuando hagan el revoque de lo que son los volúmenes en el cual yo estoy trabajando, sí o sí se lo tiene que revestir con malla gallinero por el tema de que si no esto no está, como va a estar en el exterior y tiene más tendencia a que se humedezca o le dé el sol muy fuerte y esta se quebraje o se empieza a rajar, y por último se va a ir desprendiendo porque ya esta después va a tener un revestimiento de piso de mármol negro. Entonces va a ser más fácil que se vaya desprendiendo todo y no va a tener una buena adherencia. Entonces lo que hacen ellos es agarrar el muro de malla gallinero o la malla gallinero en sí y lo recubren. Esto lo van poniendo o bien lo clavan y lo van sobre este mismo, empiezan a castigarlo y una vez ya castigado se le empieza a revocar recién. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Y va a disculpar al arquitecto por las imágenes. Ya es mi tercer video que voy grabando y nada que me carga. Pero en las diapositivas que le voy a enviar el link, sí están todos están cargados. Y muchas gracias por escucharme.